El reino se hace universal por José Ángel Ramírez. Bueno, abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 1 al verso 12 nuevamente. Dice la santa palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, vinieron del oriente, a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente en el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y la adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La inclusión de los gentiles, es decir, de nosotros, en el pueblo de Dios, en el reino de Dios, en el pacto de Dios, en las promesas de Dios, no es un accidente y no es un plan B, como frecuentemente nosotros escuchamos de parte de aquellos que tal vez no conocen mucho sus escrituras. Muchos evangelistas y pastores enseñan que como Israel no aceptó a Dios, entonces Dios, a Cristo, a la llegada del Mesías, entonces Cristo y Dios y el Padre tuvieron que hacer un plan B para que entonces el evangelio se extendiera a todas las naciones. Y ciertamente, desde la óptica humana, como vimos hace unos 3 domingos más o menos, en Mateo capítulo 23, vimos cómo debido a que Israel rechaza al Mesías, el Mesías lo rechaza a ellos y hace su reino universal. Pero eso desde la óptica humana. Pero desde la óptica divina, el pueblo de Dios, los gentiles, no son un plan B. No es un accidente que ellos estén ingresando al reino de Dios, que ellos ahora hagan parte del pueblo, que ellos ahora hagan parte de la iglesia. Eso no es un accidente. Y eso, hermanos, es lo que quiero mostrarles hoy mediante este pasaje. Hemos visto cómo Mateo nos explica el recibimiento que tuvo Cristo en su nacimiento. Muchas veces vemos este pasaje y lo entendemos como: aquí está naciendo el Cristo. Pero el objetivo de Mateo de mostrar esto no es solamente mostrar cómo está naciendo el Cristo, sino mostrar el recibimiento que está teniendo este Cristo, que está teniendo este Rey, cómo lo están recibiendo. Y esto hace parte de lo que venimos enseñando en esta serie llamada El reino se hace universal. En la enseñanza pasada vimos cómo Cristo es descendiente de David, es decir, es el rey esperado, pero Cristo es descendiente de Abraham, es decir, Él es la simiente en la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Así que en este nacimiento, ¿qué Él nos va a mostrar? Que Mateo nos va a narrar, nos va a demostrar cómo está siendo recibido el Mesías por las naciones. Cómo en el nacimiento del Mesías están siendo benditas todas las familias de la tierra.
¿quién es este niño que va a nacer? Ya vimos que es descendiente de David, es descendiente de Abraham, es decir, este niño es aquel que está siendo esperado. Pero acompáñenme por un breve momento a Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49. En este pasaje tenemos a Jacob, un patriarca, dándole profecía a sus 12 hijos. Y uno de sus 12 hijos era Judá. Y él le va a dar las siguientes palabras a Judá. Nos va a demostrar que de Judá saldrían los reyes, pero que de Judá también vendría uno esperado. Vamos a leerlo. Versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos. Es decir, él será el rey. De Judá saldrán los reyes. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, es decir, el reino. No será quitado de Judá, ni el legislador de entre sus pies, ni el rey de entre sus pies, hasta que venga Siloch. Y a él se congregarán los pueblos. Y a él se congregarán los pueblos. Y la palabra pueblo que tenemos aquí es la misma palabra que aparece en la promesa que Dios le da a Abraham en Génesis capítulo 17. Exactamente en el versículo 16, cuando le dice que él conquistará los pueblos. Que Dios le daría descendencia a Abraham para que conquistara los pueblos. Y también la vemos, la misma palabra pueblo, la vemos en Génesis 27:9, cuando Isaac bendice a Jacob y le dice que todos los pueblos se congregarían a él. Esa es la palabra Amán. Y es la palabra que se está usando aquí. Es decir, de Judá vendría un descendiente, el cual congregaría a todos los pueblos. Es la misma promesa que vemos en Abraham. Todas las naciones serían benditas en su simiente. Y se nos habla de un tal Siloch. Todas las naciones vendrán a congregarse a la llegada de Siloch. Ahora, ciertamente esta palabra es de difícil significado en el idioma hebreo. Sin embargo, algunos teólogos enseñan que esta palabra significa al que le pertenecen las cosas, al que se congregarán. Algo así es el significado de la palabra. Aquel que obedecerán. Es lo que la palabra connota. Esto quiere decir que este Silot es aquel donde vendrían los pueblos a obedecer. Y sabemos que este Silot apunta a Cristo. Así que el que está naciendo en nuestro pasaje nuevamente en Mateo capítulo 2 es este Silot, es este legislador, es este rey esperado. Y eso lo vemos en el hecho de que vinieron hombres a adorarle, a traerle oro, incienso, mirra, que era común que se le llevara a los reyes. Lo vemos en el hecho de que Herodes dice que le digan dónde queda para él también ir a adorar. Un rey diciendo que debía ir a adorar a otro rey. Y lo vemos en el hecho de que los principales sacerdotes dicen que este niño debe nacer en Belén, tal como está profetizado en Miqueas. Y efectivamente Cristo está naciendo en Belén. Este es el niño esperado. Pero ¿cómo lo están recibiendo? ¿Cómo lo están recibiendo? Y Mateo nos va a demostrar algo impresionante. Nos va a mostrar cómo Jerusalén rechaza a este Mesías desde su nacimiento, pero cómo los gentiles le han venido a adorar. En este recibimiento del Mesías, los gentiles lo han adorado y los judíos lo han rechazado. Noten lo que dice el versículo 3. Oyendo esto, versículo 3 de Mateo 2, oyendo esto, es decir, oyendo sobre el nacimiento del Mesías, la información que traían los magos que venían del oriente, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que aquellos que estaban esperando supuestamente la llegada del Mesías, la llegada del rey, la llegada del legislador, se turbaran ante la noticia de su nacimiento? Toda Jerusalén.
Yo llegué a pensar que tal vez Mateo quería decir con toda Jerusalén los líderes de Israel. Pero no es así, porque en el versículo siguiente nos dice que él convoca a los principales sacerdotes y a los escribas para preguntarle dónde nacería el Cristo. Eso lo hace Herodes. Es decir, si él quería decir que fueron los líderes los que se turbaron, hubiese sido claro en decir los principales sacerdotes y los escribas se turbaron, así como lo dice en el versículo siguiente. Sin embargo, la palabra toda Jerusalén engloba por lo menos a la mayoría en Jerusalén. Sabemos que no todos, porque vemos a Simeón cantando con su llegada. Vemos a muchos que nos narra Lucas que cantaron con su llegada. Pero por lo menos en general, Jerusalén se turba ante la llegada del Mesías. Es decir, el pueblo que debía estar esperando su llegada no la está esperando. Al contrario, se turba por su llegada. Pero los magos vinieron a adorar. Los magos vinieron a adorar. Y se nos dice claramente que estos magos vienen del oriente. Y aquí está la clave en la que Mateo nos quiere mostrar el contraste. En la palabra oriente. Mateo no es una persona que escriba por escribir. Mateo tiene claro lo que está diciendo cuando dice el oriente. Mateo podría decir fácilmente y los magos que vinieron a adorar. Pero dice los magos que vinieron del oriente. Porque hay un significado en este oriente. Hay un significado ahí. ¿Quiénes son estos magos que han venido a adorar? A veces pensamos que estos magos han venido del oriente dentro de Israel. Pero no, estos magos han venido del oriente de Israel. Es decir, vienen de afuera de Israel. Y históricamente, esa parte en el oriente de Israel era una parte donde había muchos astrólogos. Gente que adoraba a los astros, a las estrellas. Es por eso que han sido guiados por una estrella. Hasta donde está el Mesías. Si ustedes se dan cuenta, en Oriente quedaba Babilonia. Babilonia mucho antes de la llegada de Cristo. Y en Babilonia vemos al rey Nabucodonosor convocando a astrólogos y adivinos. Porque esa era una zona donde había mucha gente pendiente del cielo, pendiente de las luces, de las estrellas. De ahí han venido estos magos, de esas tierras. Es decir, estos magos son gentiles. Los primeros que han venido a adorar al rey son los gentiles. Los primeros que han venido a llegar a adorar al Mesías son los gentiles. Los primeros que han reconocido su llegada, de acuerdo a Mateo, son los gentiles. Los gentiles vinieron desde muy lejos para adorarlo. Los judíos, estando cerca, se turbaron. Vemos el contraste. Un pueblo que le recibe y un pueblo que le rechaza. El pueblo rechazado le está recibiendo y el pueblo que no ha sido rechazado, sino que tiene las promesas, le ha rechazado. Estos magos vienen del oriente para adorar a Jerusalén. Pero ¿qué es el oriente? Yo quiero que veamos desde el Antiguo Testamento y construyamos este pensamiento que Mateo nos muestra del oriente. ¿Por qué menciona esa palabra? ¿Solamente para decirnos que vinieron gentiles a adorar o hay un significado más profundo? Acompáñenme a Génesis capítulo 2:8. Vamos a construir el pensamiento de lo que significa el oriente para determinar todo lo que Mateo quiere decir, para deleitarnos en todo el contenido que Mateo nos quiere transmitir. Génesis capítulo 2, versículo 8. Nos dice lo siguiente: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente. Es decir, el huerto de Edén quedaba al oriente de Edén. Y esto es muy significativo porque nosotros frecuentemente solemos decir, Adán cayó en Edén. Sí, Adán cayó en Edén, pero cayó en el huerto que quedaba en Edén. Edén era una región mucho más amplia y dentro de ella había un huerto, que esa palabra huerto significa jardín. Y en este jardín que quedaba al oriente de Edén, al oriente dentro de Edén, es donde estaba el huerto. Esa era la ubicación del Edén, al oriente del huerto de Edén, al oriente de Edén. Pero veamos lo que dice Génesis 3:24, un capítulo posterior. Cuando el hombre peca, se dice que Dios pues echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto querubines. Al oriente del huerto de Edén puso querubines. Es decir,
el hombre ha sido expulsado al oriente del huerto. ¿Por qué? Porque la palabra Gan, que es la palabra que aparece aquí, que significa jardín, a que se traduce como huerto, tiene el significado de un jardín cerrado. Y este jardín cerrado tiene una sola entrada. ¿Por dónde es esta entrada? Por el oriente, ahí es donde están puestos los querubines. Y si el hombre es expulsado, tuvo que salir por la puerta de entrada. Es decir, el hombre fue expulsado al oriente. Y en el oriente, en la puerta de oriente, estaban los querubines guardando la entrada al huerto de Edén. Pero miren lo que nos dice un capítulo posterior. Capítulo 4, versículo 16. Cuando Caín mata a su hermano Abel. Dice lo siguiente: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Es decir, el hombre fue expulsado fuera del huerto de Edén y ahora Caín se va fuera de Edén. ¿Pero a dónde? Al oriente. ¿Qué nos quiere mostrar esto? Esto quiere decir que alejarse de Dios es irse al oriente. Cuando el hombre ha sido alejado de Dios, se va al oriente. Cuando el hombre es expulsado de la presencia de Dios, se va al oriente. El oriente significa o simboliza pues el alejarse de la presencia de Dios. Eso es lo que está significando el oriente, alejarse de la presencia de Dios. Ustedes pueden acompañarme a Éxodo capítulo 27. Este pasaje nos va a mostrar cómo era el tabernáculo. El tabernáculo pues era un cuadro. Pero nos va a explicar que la entrada a este cuadro, es decir, la entrada al lugar santo, era por el oriente. El hombre se acercaba a la presencia de Dios a través del oriente. Miren lo que dice Éxodo 27 desde el versículo 9. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud por un lado. Es decir, el lado sur estaba cubierto de cortinas. Y estas cortinas medían 100 codos de longitud. Versículo 10. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud. Y sus 20 columnas y sus 20 basas de bronce, las capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Es decir, por el lado del norte también estaba sellada la entrada por medio de cortinas. El sur y el norte, ambos medían 100 codos de longitud y ambos estaban sellados por cortinas. Versículo 12. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Es decir, el lado occidental también estaba tapado con cortinas, pero de un tamaño mucho más pequeño, de 50 codos. Es decir, era un cuadro no completamente con las mismas medidas. El norte y el sur tenían las mismas medidas, pero el occidente no. Versículo 13. Y en el ancho del atrio del lado de oriente, al este habrá 50 codos, pero no nos dice que las cortinas cubrían todo el lugar, sino que nos dice que las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos y sus columnas 3 con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortina, sus columnas 3 y sus 3 basas, es decir, 15, 15, 30, quedan 20 codos, que es lo que nos dice en el versículo 16, y para la puerta del atrio habría una cortina de 20 codos de azul y púrpura, es decir, por el lado oriental estaba la entrada al tabernáculo. Por el lado oriental estaba la entrada a la presencia de Dios. El hombre se va al oriente cuando se aleja de Dios, y cuando quiere acercarse a Dios, entra por el oriente. Es lo que vemos en estos pasajes. Y cuando ustedes estudian la visión de Ezequiel, en Ezequiel 47, no tenemos tiempo para estudiarlo, pero Ezequiel 47 nos dice que desde el templo de Dios, desde la parte oriental del templo, sale un río que se dirige al oriente para dar sanidad a todas las naciones. A todas las naciones van a ser redimidas por este río que fluye hacia el oriente, hacia la puerta oriental. Todo esto, hermanos, debemos tenerlo en cuenta para entender todo lo que Mateo nos quiere decir con esto del oriente. Pero lo más interesante aquí es que Abraham fue llamado desde el oriente. ¿Dónde estaba Abraham cuando fue llamado por Dios? En Ur de los Caldeos. Ustedes lo pueden leer en Génesis capítulo 11, versículo 31.
Desde Ur de los Caldeos, es decir, en Babilonia, estaba Abraham cuando fue llamado por Dios. Abraham fue llamado entonces desde el oriente para venir a reconciliarse con Dios. Abraham, siendo gentil, fue llamado desde el oriente para venir a reconciliarse con Dios. Y desde la misma posición, geográficamente hablando, vinieron estos magos. Desde la misma posición de donde vino Abraham a reconciliarse con Dios, vinieron estos magos gentiles a reconciliarse con Dios. Los gentiles han venido a reconciliarse con Dios. Han venido a alabar al Rey. Han venido a reconocer al Rey. Si aquellos que se alejaban de Dios siempre se iban al oriente, y si la reconciliación se expresaba en términos de entrar por el oriente, entonces Mateo nos está diciendo que los gentiles, no nos está diciendo solamente que los gentiles estaban alejados de Dios, sino que ahora, hermanos, ahora han venido a reconciliarse con Dios desde el oriente. Eso es muy significativo y los lectores de Mateo debían comprender esto perfectamente. El mensaje de Mateo es claro. Dios está reconciliando al mundo consigo mismo a través de Cristo. De aquel oriente de donde fue llamado Abraham siendo gentil, ahora estaban siendo llamados los gentiles por la fe en Cristo. A Él se congregarán los pueblos, como lo vimos. Acompáñenme un momento a Génesis capítulo 12. Y quiero mostrarles algo muy significativo. A Abraham se le da una promesa. Se le dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y la palabra familia aquí es Mishpahash. Y ahora veremos por qué hacemos énfasis en esta palabra. Todas las familias de la tierra serían benditas en él. Pero cuando esta promesa fue dada a Abraham, su contexto es bien claro en mostrarnos que no era una promesa exclusiva para Israel, sino que era una promesa de reconciliación para todas las naciones que habían sido expulsadas de la presencia. En Génesis 10, vamos a Génesis 10 y voy a leer para ustedes. Génesis capítulo 10. Vamos a construir el contexto para interpretar mejor la promesa dada a Abraham. Génesis capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magot, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Quitín y Donamín. De estos se poblaron las costas, es decir, de los hijos de Jafté se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Las costas fueron pobladas por los descendientes de Jafet con sus familias. Cada costa vivía una familia, de donde salieron las naciones que se poblaron en las costas, de las familias en las naciones. Y la palabra familia aquí es Mishpahash, la misma que se usa en la promesa dada a Abraham. Seguimos leyendo. Los hijos de Can: Cus, Misraim, Fud y Canaán. Y los hijos de Cus: Seba, Ávila, Sapta, Rahama y Sapteca. Y los hijos de Rahama: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calnet, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Calad y Resén entre Nínive y Calad, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Lubín, a Ananim, a Lehabín, a Naftujim, a Patrusín y a todos esos de donde salieron los filisteos y los Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Jebeo, al Arcaseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo, al Jamateo, y después se dispersaron las familias Mishpahash, de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma y Gomorra, Adán y Seboín hasta Lasa.
Estos son los hijos de Can. Por sus familias, es decir, por sus mispajás, la misma palabra usada en la promesa a Abraham, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. De estas familias surgieron estas naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jaftet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Aksafar, Lud y Arán. Y los hijos de Arán, Uz, Hul, Geter y más. Aksafar engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en su tía fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Hazar Mabed, Gera, Adorán, Uza, Dicla, Obal, Abimael, Ofir, Javila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar, hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas familias poblaron estas naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por su descendencia en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Es decir, todas estas naciones son conformadas por ¿quiénes? Por familias. Pero un capítulo después, en Génesis capítulo 11, ¿qué tenemos? La Torre de Babel. La narración de la Torre de Babel. Todas las familias y todas las naciones juntándose para hacerse un nombre. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Dios confunde sus lenguas y los dispersa. Los dispersa por todas las naciones. Inmediatamente se nos dice a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuáles familias? Las que acaban de ser dispersadas por la rebelión en la Torre de Babel. Es decir, las naciones, todas las naciones serían reconciliadas. Y eso es lo que vemos en Pentecostés. Dios no está uniendo a todas las naciones a que hablen la misma lengua, pero está tomando todas las lenguas a que estén unidas en un mismo espíritu. En Pentecostés, las lenguas que habían sido confundidas escucharon el Evangelio a través del Espíritu. El Espíritu fue derramado y todas las naciones entendieron el Evangelio. Aquello que fue dispersado en Babel, ahora está siendo reconciliado por el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, gracias al nacimiento del Rey que vino y murió por ese pueblo. Eso es lo que estamos viendo. Todo el contenido bíblico que hay aquí en esta palabra Oriente. Así que estos que vienen del Oriente son aquellos gentiles que vienen a reconciliarse con Dios, que vienen a la presencia de Dios, pero además de eso, son aquellos gentiles de los cuales estaba prometido a Abraham que en su simiente todas las naciones, familias, serían benditas. Por eso han venido, porque ahora ha nacido esa simiente en la cual serían benditas todas las familias de la tierra. Y entonces a continuación vemos un complot para matar al niño Jesús, guiado por Herodes, en Mateo capítulo 2. Un complot para que no se cumpla la promesa. ¿Cuál fue la reacción de los judíos y de Herodes? Matar a este niño. Pero ¿cuál fue la reacción de los gentiles? La adoración. Vinieron y se postraron y la adoraron, reconociendo que este era su rey. Hermanos, ellos trajeron oro, mirra e incienso a su rey, porque era común llevarle presentes a un rey. Reconocían que era un rey y le traían presente. Hermanos, ven tú y póstrate ante este rey igual. Ven tú y adora a este rey. Trae tus riquezas ante este rey. Trae tu vida, todo tu ser ante este rey. Póstrate y recíbelo, porque ahora la bendición ha alcanzado a los gentiles. Nos ha alcanzado a nosotros, aquí en el Perú y en toda América. Ven y adora a este rey, como hicieron estos magos que vinieron desde muy lejos. ¿Saben la distancia que hay entre lo que hoy es Irak, lo que era Babilonia anteriormente, y Jerusalén? Es inmensa la distancia. Ellos fueron a adorar a este rey, mientras que los que estaban ahí al lado, los vecinos, lo rechazaron.
Los que estaban ahí presentes lo rechazaron. Ahora, estos magos están tipificando el día en que todas las naciones vengan a traer sus riquezas ante este rey. Eso es lo que están haciendo, porque en Isaías no tenemos tiempo para leerlo, pero pueden apuntar la cita y leerlas. En Isaías capítulo 60, del versículo 4 al 16, se nos explica que todas las naciones traerían oro, incienso y mirra para la adoración del rey. Y es lo que están haciendo estos magos. Están tipificando el día en que todos los reyes se postren ante este rey y entreguen sus riquezas ante él. Eso es lo que nos dice el Salmo 72, que voy a leer rápidamente para ustedes. Salmo 72, versículos 10 y 11. Los reyes de Tarsi y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Eso es lo que estos magos están tipificando aquí, al traer sus dones al rey. Pero luego, en el mismo pasaje de Mateo capítulo 2, se nos muestra cómo Cristo huye ¿a dónde? A Egipto. Y Egipto está al occidente de Jerusalén. Es decir, si los hombres se acercan a la presencia de Dios viniendo desde el oriente, Cristo se ha ido al occidente, pero se acerca desde el occidente a buscar a su pueblo. Viene desde el occidente, de Egipto llamar a mi hijo. Dice pocos versículos después en el mismo capítulo de Génesis 2, de Mateo capítulo 2. Porque ahora él viene desde allá a buscar a sus hijos. Viene desde el occidente a encontrarse con ellos. Quiero terminar leyendo en el Salmo 72. Amigos, esto es una promesa para nosotros. El Mesías nos ha llamado. El Rey nos ha reconciliado consigo mismo. A nosotros del oriente. Para que vengamos y hagamos como los magos. Lo recibamos como es. Y reconozcamos que Él es el Rey. Le adoremos como el Mesías. Tal como no hicieron los habitantes de Jerusalén. Pero como sí hicieron los gentiles que vinieron por su reconciliación. Ven y reconcíliate con Dios. Ven y reconcíliate con el Mesías. Reconoce que Él es el Rey. Si no, mira lo que el Salmo 72 dice. Para los que no pertenecen a este reino. Pero mira también lo que el Salmo 72 nos dice de su reinado. Que hoy está presente y que hoy se está cumpliendo y que se consumará en un futuro. Pero mira lo que el Salmo 72 nos dice de este precioso Rey. Salmo 72. Terminamos leyendo el Salmo 72. Oh Dios, da tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación siempre le van a temer a este Rey. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerán sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsi y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra.
Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravilla. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Hermano, ven y haz parte de este reino. Y siéntete parte de este reino.